Compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Camaradas de lucha, sindicalistas, grupos de solidaridad, queridos trabajadores, desde esta tribuna antiimperialista José Martí, plaza de históricas concentraciones y marchas del pueblo combatiente, celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, presididos por el lema "Por Cuba, juntos creamos". A esta hora, millones de cubanos a lo largo y ancho de la geografía nacional demuestran una vez más en combativas y coloridas movilizaciones que seguimos firmes y unidos en torno a nuestra gloriosa revolución socialista, defendiendo sus ideales de independencia, soberanía y justicia social. Cubanas y cubanos, el contexto socioeconómico actual del país resulta complejo y adverso. El recrudecimiento de la política estadounidense de máxima asfixia a nuestro pueblo, así como nuestras propias insuficiencias internas, configuran este escenario. Ello impacta negativamente en los niveles de consumo, la escasez de alimentos y medicinas, así como la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. Además, limita el acceso a insumos y materias primas destinados a nuestro plantel industrial, presiona a instituciones bancarias y compañías de todo el mundo interesadas en el intercambio comercial y la inversión extranjera en Cuba. Todos estos problemas, derivados del recrudecido bloqueo, afectan de manera constante a nuestros trabajadores en su vida familiar, pero también en el cumplimiento de su labor en los ámbitos de la producción, la educación, la salud, la ciencia y la agricultura. No existe un solo sector del país libre de esos efectos. Por eso, gritemos duro desde esta plaza: ¡abajo el bloqueo estadounidense contra Cuba! Ante estas desafiantes circunstancias, la fiesta del proletariado mundial la hemos dedicado a la heroicidad del pueblo cubano, que concentra sus esfuerzos en la recuperación económica como la batalla fundamental. En su materialización resulta decisivo el aporte de los trabajadores en maximizar el aprovechamiento de la jornada laboral y las capacidades productivas existentes, incrementar los renglones vinculados con las exportaciones y la producción de alimentos que tienen una importancia estratégica en la actual coyuntura. No hay dudas, existen buenas experiencias en todos los territorios del país que demuestran que sí es posible, que sí se puede lograr eficiencia productiva pasando por encima de las limitaciones de los recursos materiales y financieros. Ello requiere primero que todo responsabilidad, rigor, sentido de pertenencia por lo que se hace, desarrollar el máximo las capacidades de innovación y creatividad que nos permita afrontar cada obstáculo que surja en el camino. En el centro de esas buenas experiencias está el pueblo, los hombres y mujeres que las hacen posible, quienes nos muestran que el capital humano es el recurso más seguro
y sólido del que hoy disponemos y que no nos está permitido desaprovecharlo. Bajo estas premisas, tenemos que trabajar por consolidar la empresa estatal socialista y de este modo asegurar el crecimiento de la oferta de bienes y servicios que favorezca reducir precios, así como consolidar la necesaria eficiencia inversionista. Todo ello en un proceso constante de encadenamiento con el sector no estatal de la economía, el cual nos exige mayor atención y protección a los derechos de los trabajadores que lo integran. Asumimos este inaplazable reto en plena implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024, que coincide con el proceso orgánico al 22º Congreso de la CTC. Los trabajadores cubanos, en la convicción de propietarios de los medios fundamentales de producción, debemos ir a un control y fiscalización cada vez mayor de los recursos que disponemos, así como mantener un combate incesante a la corrupción, las indisciplinas e ilegalidades. Compatriotas, en esta ocasión, el Día Internacional de los Trabajadores coincide con el mayor crimen que se cometa contra el pueblo palestino por el gobierno israelí en complicidad con Estados Unidos. Cuba y su pueblo no permanecemos indiferentes ante estas graves violaciones del derecho internacional. Los trabajadores cubanos condenamos los ataques indiscriminados que han cegado la vida de decenas de miles de palestinos, en su mayoría mujeres y niños. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Junto a este reclamo mantendremos en alto las banderas de la solidaridad con el movimiento sindical y al mismo tiempo le ratificamos a la comunidad internacional que podrá siempre contar con la batalla permanente de Cuba frente a la injusticia, la desigualdad y el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo. Compañeras y compañeros, como nos enseñó el general de ejército Raúl Castro, mientras más complejas sean las circunstancias, más fortalecida debe estar la unidad, la que nos ha traído hasta aquí y nos ha permitido sortear los retos más desafiantes. En el 65 aniversario del triunfo de la revolución, el general de ejército señaló: la unidad es el arma estratégica de la revolución. Por eso, unidos, venceremos y saldremos adelante. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva! ¡Vivan por siempre Raúl y Fidel! ¡Viva! ¡Vivan los trabajadores cubanos! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre!